Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Lucas Canteras, autor del libro titulado Sobre la violencia policial, además de compañero. Con Lucas vamos a hablar sobre su libro, el cual recomendamos desde ITEPOL, que tiene una visión bastante crítica sobre la formación actual a nivel operativo y para nada corporativista. Seguro que sus primeras páginas te enganchan al libro, además de contar con infinidad de estudios que respaldan todo lo que habla sobre, por ejemplo, la fisiología, el estrés de combate o balística terminal. Y antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, ya sea en iVoox, iTunes, Spotify, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Lucas. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, tenemos con nosotros a compañero Lucas Canteras, autor del reciente libro sobre la violencia policial, el cual recomendamos desde ITEPOL, ya que es bastante crítico con el sistema y la formación de las instituciones. Y tenemos aquí a su autor, el cual nos lo va a desgranar, ¿no? El origen de este libro. Y nada, antes de entrar en materia, una breve presentación, Lucas. Bueno, pues nada, soy Lucas Canteras, tengo 31 años, llevo 3 años o 4 en la Policía Nacional. Y he hecho estudios en historia contemporánea y demás. Y, y en un momento de mi carrera académica decidí dejar la universidad y meterme a la policía. Mi carrera profesional en la policía es bastante poco interesante. He trabajado siempre en patrulla y ese siempre es muy poco tiempo. Pero en ese poco tiempo pues me he dado cuenta de que la policía tiene serios problemas de formación y de planteamiento de muchos temas y, y que entre otros el asunto de la seguridad y la gestión de la violencia pues es uno de ellos. Y como a mí el asunto de la formación, de la pedagogía, de la investigación y, y tanto del derecho como de la violencia me interesan mucho desde diferentes puntos de vista, pues he escrito este libro que vosotros desde ITEPOL pues habéis tenido a bien en fijaros en él y en hacer esta entrevista. Sí, sí, no, la verdad es que bastante interesante y como bien dices, dentro del libro tienes la parte jurídica, los efectos del estrés de combate, que también nos contarás. Añades estudios sobre balística forense y luego das unas reflexiones, unas conclusiones finales bastante interesantes y como bien dices, en poco tiempo te das cuenta de las carencias actuales que tenemos en general dentro de la institución y está bien, ¿no? Y además, lo que decías, ¿no? Y que comentamos en privado y que pones en tu libro que es curioso, ¿no? Que viniendo de historia contemporánea, que acabes de policía y que hagas un libro tan completo, que además añades algunos extractos de algunos libros, como de Cervantes, otros más históricos y demás. Una cosilla y por ahí. Sí, sí, que lo hacen, la verdad es que lo hacen ameno y lo enlazas bastante bien con el tema. Y ahora ya para entrar en materia, Lucas, ¿por qué el origen del libro y ese título tan característico? Vale, pues el origen tiene que ver con lo que yo me encuentro al llegar a la policía, que, bueno, yo llegué en un momento a la policía en el que se estaba empezando a hablar de todo este asunto de los ataques sorpresivos con armas blancas, de lo que luego, al cabo del tiempo, ha terminado por hacerse muy famoso en el ámbito pues esto de las normas de Tueller, y todas estas cuestiones, pues de los ataques con cuchillos, con navajas, con todo este tipo de herramientas contundentes o este tipo de cuestiones, y las reacciones de los policías. Esto, que tiene mucho que ver con el arma de fuego, pero que en general tiene que ver con la capacidad de los policías para gestionar su respuesta, yo vi que presentaba serios problemas para los policías en el sentido de que lo planteaban de maneras que a mí me parecían muy extrañas. Desde las posturas de gente que piensa diariamente, pese a encontrarse con realidades que lo niegan en una patrulla, que piensa que
que lo va a solucionar todo hablando, gente que cree que sus conocimientos de artes marciales le van a arreglar la vida, o gente que cree que como lleva muchos años y que es el tipo más duro del mundo, no va a tener ningún problema en cosas como defenderse con un arma de fuego en una determinada situación que complica mucho las cosas, etcétera, etcétera. A mí me pareció que existían deficiencias muy graves de planteamiento del problema y de formación, y por eso me decidí a hacer el libro, porque yo paralelamente me estaba formando en determinados ámbitos que tienen que ver pues, con sistemas de combate, con cuestiones de defensa personal policial, de uso del arma de fuego y demás. Entonces, bueno, pues iba comparando eso con lo que yo encontraba dentro del cuerpo. Y bueno, y el título, nada, tiene que ver con destacar una idea que luego desarrollo en el libro, que es que la violencia no es, digamos, ningún problema para la policía, en el sentido en el que el policía entiende la violencia. El policía cuando habla de violencia, incluso teoriza sobre esto, se refiere a algo intrínsecamente malo que hace el criminal, pero no el policía. Y el policía en todo caso utiliza la fuerza. Y así se escriben los atestados. Y así se explican a nivel formativo. E incluso, yo ahora estoy haciendo una historia de la UNED de uso de la fuerza, de peritaje, el uso de la fuerza y demás. Y ahí te explica, no, la violencia es lo que utiliza el malo, tú usas la fuerza. Que parecemos Jedis con esto del uso de la fuerza. Pero el hecho es que a nivel extrapolicial, es decir, en otros ámbitos en los que las cosas son más serias, pues estas diferencias no se mantienen lo más mínimo y no resisten el menor acercamiento filosófico a la cuestión. Porque habría que preguntarse si esa fuerza que se supone que es diferente a la violencia no es una forma de violencia, de hecho. Pero bueno, son definiciones que se van dando y usos del lenguaje que se van dando con determinados intereses, y el título al final es una broma sobre todo esto. Y lo que decías anteriormente sobre el tema del incremento de armas blancas, bueno, decir que en el libro nos mencionas varias veces sobre el tema también de las estadísticas. No sé si nos conocías, Paul, antes de ser policía o nos has conocido a través de realizar el estudio. Y como nosotros siempre en las gráficas del EPI siempre representamos este tipo de armas blancas. Pero lo recalcas en el libro, hablas de intervenciones, has mencionado a la regla de Dennis Tveller, y también haces mención al documental este que se realizó en Amazon hacia las policías, el de quién protege a los que nos protegen, que ahí se refleja varias intervenciones con armas blancas, los dos compañeros de la violencia de género. Y aparte en Madrid en los últimos años hemos tenido bastantes, que los medios de comunicación se han hecho bastante eco, tanto, si no me equivoco, en Villaverde como el Puente de Vallecas, que a lo que iba yo, siempre está la disyuntiva esa, ¿no? De si el policía abate, neutraliza o, como estabas hablando de los eufemismos y recalcas bastante vehemente en el libro, que el concepto de matar. ¿Por qué por qué lo estableces de esa forma? Sí, bueno, te respondo a lo primero. Yo Interpol no lo conocía porque yo no conocía nada, porque yo no era esperado que yo me dedicase a esto. Nadie en mi familia se ha dedicado nunca a esto. Entonces yo llego a la policía pues, completamente desubicado y no conocía nada. Es a raíz pues, de meterme en asociaciones, en cosas así, cuando empieza. Entonces Interpol, a la que uno pone el primer pie en la playa, se da cuenta de que hay arena, pues a la que uno pone el primer pie en la formación policial, uno se da cuenta de lo que sí te pone. Y esas estadísticas, pues que son un poco lo que hacen en Estados Unidos institucionalmente, que aquí no se encargan de hacerlo, lo hacéis vosotros. Y claro, pues un estudio de este tipo topa con eso inmediatamente. La cuestión pues de la precisión conceptual entre todos estos usos que se han ido dando del abatimiento, de la neutralización, de la incapacitación, que es otro término que se utiliza en este contexto. En el libro lo trato no tanto como un concepto que se utiliza en contra de otro, sino como cuando utilizamos cada uno.
Es decir, yo sobre lo que llamo la atención es sobre la precisión de los conceptos. Y lo comento a raíz de un artículo en el que hay un señor pues, muy enfadado porque, al parecer, unos policías han matado a un hombre que se abalanzaba sobre ellos, ¿no? Entonces él dice, no podemos decir que es que lo han matado, tenemos que decir que lo han abatido. Claro, esto es como no entender muy bien la cronología de los hechos y cómo se mide esa cronología con la subjetividad de la intención del policía. La intención del policía puede ser la que sea. Puede ser matarlo, puede ser incapacitarlo, neutralizarlo, lo que uno quiera decir, y habrá que ver pues la denotación, la connotación de esos conceptos. Y será legítimo decir que quería incapacitarlo, por ejemplo. Pero si el hecho es que lo han matado y estamos hablando retrospectivamente sobre ese hecho, es una indignidad decir que lo ha incapacitado. Para empezar, porque es mentira. Y además es que trasluce un miedo en el policía a decir que ha matado a alguien. Es un poco lo que ocurre con la violencia. Si el policía tiene algún problema con el uso de la violencia, es que cree que la violencia deslegitima su trabajo, porque la violencia es lo que utiliza el criminal en su cabeza. Pero es que la violencia es transversal a todo esto y la muerte también. Entonces, claro, si no podemos decir que un policía ha matado a alguien cuando de hecho lo ha matado, quiere decir que el problema con el policía lo tenemos nosotros. El que defiende al policía tiene un problema con el policía. Yo no tengo ningún problema con que el policía haya matado a una persona y la absuelvan en la medida en que sea inocente. El que tiene un problema con que el policía haya matado a alguien es el que escribe el artículo exigiendo que se diga que lo ha abatido. Es casi como culpabilizar al policía. Entonces, bueno, pues yo hablo de esto, de la precisión de los conceptos, porque la precisión de los conceptos, digamos que nos mantiene atados a la realidad. La verdad es que cuando estábamos preparando desde por la entrevista, decíamos que íbamos a hablar el mismo idioma y además que iba a ser bastante interesante, ¿no? Porque este concepto, esta diferencia que haces entre uno y otros, está en las primeras líneas, ¿no? Y es ese shock, como decir, un policía está reconociendo que se mata, ¿no? Normalmente se suele decir abatir o neutralizar porque la intencionalidad en todo caso del policía no es matar, pero matar es la consecuencia del uso de la fuerza, y como bien dices, tenemos que estar mentalizados y que desde las instituciones públicas se haga hincapié en esto, ¿no? Que esto lo hablaremos al final, ¿no? En tus conclusiones, cuando lleguemos a la punta de las conclusiones. Pero oye, si no te has imaginado nunca de que puedes matar, quitarle la vida a alguien que te quiere matar a ti, a lo mejor deberías de dejar lo que estás haciendo y dedicarte a otra cosa. Sí, además, esto digamos que tiene dos niveles. Por un lado, esa reflexión que hace el policía sobre lo que está dispuesto a hacer o lo que no está dispuesto a hacer. Y antes de que nadie diga que es que hay que verse y estas cosas que se dicen siempre, que parece que inhabilitan cualquier cosa que se pueda decir, pues efectivamente luego habrá que ver lo que pasa, pero las decisiones se toman en la casa de uno, o es mejor tomarlas en la casa de uno y no en el fragor del combate, porque en el fragor del combate es muy complicado tomar decisiones. Y otro nivel es el que luego efectivamente juzga esa conducta y, tratando de defender a la policía, lo culpa. Porque cuando se escriben estas cosas de cómo vamos a decir que han matado a alguien, a mí me recuerda un poco a estos trastornos, estas manías, el que se lava las manos cuando ya las tiene limpias, hasta que le salen dermatitis irritativas y estas cosas, ¿no? Estos ciclos de trastornos. ¿No? Claro, exigen lavar un concepto que no está sucio. Exigen lavar una conducta que no está sucia. El problema lo tienen ellos, pero no el policía. Entonces, Claro. Sigue. No, había terminado, dime. Por lo que decías, y entonces, en relación al origen de tu libro es por el shock que tú llevas, que has dicho que llevas 4 años de policía, recibes una formación en tu academia de tu cuerpo, claro, llegas, te vas a la calle, ves otra realidad, te empiezas a formar fuera de instituciones públicas y ves totalmente lo contrario de lo que te habían enseñado, ¿no? Es así, ¿no? Eso es. Vale, bueno, ya que hemos dado esa primera puntilla, ¿no? de shock con esta primera pregunta, vamos a ir poquito a poco desgranando las partes del libro.
Tocas también la parte jurídica sobre el uso de la fuerza. ¿Qué comentas que para los policías es algo tedioso esta materia? ¿Por qué lo consideras así? ¿O cuál es tu punto de vista? Bueno, decir que la formación que se da en ese ámbito es insuficiente es ya casi como un cliché que yo no sé hasta qué punto tiene sentido de decirlo. Yo creo que lo interesante no es si es suficiente o insuficiente, porque yo creo que esa no es la clave. Yo creo que la cuestión es que es tan mala que ha provocado desconfianza. Es decir, es como si hubiese contaminado las expectativas de todos los policías respecto a que sea posible que les formen en esta materia. Y claro, esto es dramático porque ha creado como toda una clasificación de policías. Yo digo que está el que se lo ha creído, lo que le han contado, y el que no se lo ha creído. El que se lo ha creído está muy mal. Es una persona que está muy mal, que no tiene una relación sana con la violencia, bueno, es que tiene un poco como la naranja mecánica. Le han abierto los ojos delante de la televisión, cree que las cosas que pasan en la televisión ocurren en la realidad. Y lo increíble de esto es que eso supera la propia realidad, porque a veces es gente que trabaja en un coche. Y da igual cuántas veces les peguen, y da igual cuántas veces vean que pegan a sus compañeros, esta gente sigue creyendo que llegará un momento en el que podrá coger la muñeca de una persona y hacer no sé qué con ella, y le ha puesto un nombre, y cote esto y cote lo otro, y es gente que cree que eso funciona. Y dentro de ese grupo, de los que se lo han creído, están pues, los que escarmientan, y escarmientan a golpes, y los que no escarmientan. Los que no escarmientan es gente que está profundamente enferma. Y luego están los que no se lo han creído, claro. Y entre los que no lo han creído, pues están los que se procuran una formación por su cuenta. Y luego están esos en los que reside el verdadero problema, que son los desencantados que no se van a formar porque están tan acostumbrados a que lo que les han dado es malo que no quieren saber nada. Y ya les puedes intentar convencer de que hay sitios donde se hace bien, de que hay cursos útiles, de que hay gente que está dando buena formación, de que hay materiales buenos. Queda absolutamente igual. No quieren saber nada. Están enfadados, desencantados, creen que todo es lo mismo y con ellos es imposible. Y es una pena porque es gente que sí estaba dispuesta. Porque la otra gente no estaba dispuesta. La otra gente no quería saber nada. Pero estos sí estaban dispuestos y se les ha perdido. Y claro, pues recuperar eso pues sí que es muy difícil. O sea, la Y motivación evitativa, ¿no? claro, claro. Totalmente. Es un ¿Crees problema que casi se, de pedagogía. ¿crees que se podría recuperar de alguna manera? Sí, sí, pero es difícil porque eh, yo estoy muy alejado de esto que, digamos, de esta idea de una formación alegre, de música celestial. Yo estoy completamente atado a la realidad, el libro está completamente atado a la realidad. Se habla con la mayor crudeza de las cosas que ocurren y aún así yo tengo fama de ratón de biblioteca, a mí me dicen que es demasiado teórico, que sí, bueno, que esto muy bonito escribirlo, pero luego esa tendencia a pensar de esa determinada manera y esa intención de desvincular la teoría de la práctica, por ejemplo, pues yo creo que se debe a eso, a la influencia de esa formación que le dan a uno, en la que pues, le hablan de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 12-2007, ahora 1-2004 y 2024. Y entonces, pues la coherencia, la oportunidad, la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y uno se va aprendiendo. Y la respuesta correcta es A, B o C, o las dos son correctas. Las dos son correctas. Un 10 en intervención policial. Y uno se queda como, pero esto tiene algo que ver con que yo ayer estaba en una discoteca y había un tío que no sé qué le pasaba y había que hacer determinadas cosas con él. Y, o sea, esto es absolutamente increíble y es de locos. Entonces, claro, esta gente les han enseñado estas cosas y han dicho todo lo que se parezca a esto. Cualquier sitio donde aparezca una instrucción, cualquier sitio donde aparezca una reflexión sobre una cuestión de este tipo, a mí no me vale. Y esto no es así, porque la teoría no tiene ningún problema con la práctica. La teoría mala tiene un problema con la práctica. Una buena teoría sobre las cosas
tiene ningún problema. ¿Tú crees que la frase esta famosa de tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles? ¿Crees que por la evolución que tenemos en nuestro país y los niveles de violencia en los últimos años, no, o sea, no en los últimos, en el último lustro, no, sino en los anteriores, ahora se habían creado tiempos fáciles que crean hombres débiles y es lo que estamos teniendo ahora en la sociedad? ¿Podría ir por ahí? ¿Debería de Bueno, cambiar? yo no suelo adherirme demasiado a teorías de este tipo porque me lo impiden los orígenes de los académicos de los que vengo. No sé, yo creo que será bastante más complicado. Responderá digamos, a trayectorias sociológicas, históricas de alguna clase, pero lo que yo creo más bien es que las modalidades, las tipologías delictivas, las modalidades de la violencia a la que se enfrentan las policías en cada momento se van transformando, y cada policía tiene que conocer sus problemas. A mí, por ejemplo, el tráfico puede no ser uno de mis grandes focos de atención, porque yo no me dedico a parar coches. Igual un guardia civil sí, o un policía municipal sí. Esto no quiere decir que uno no tenga que saber de esto. Pero igual uno de mis intereses puede ser, no sé, la actuación en inmuebles. Cada uno se tiene que adaptar a lo que le resulta más cercano. A nosotros hoy en día nos resulta muy cercano eh, todo lo que tiene que ver con esto de las armas blancas, pero porque ha proliferado. Antes igual no era tan común. Yo creo que no era tan común. Y esto puede tener que ver con, pues nada, pues con cuestiones que se explicarán sociológicamente, que unos explican por vía de la inmigración, otros explican por vía de la juventud sometida a procesos como de impacto de la violencia constante a través de los videojuegos, de la televisión, que era el caso de Grossman. Grossman creía que la televisión, los videojuegos, todo este tipo de cosas hacía a los niños estadounidenses violentos y luego pegaban tiros en las escuelas. Otros dicen que precisamente no, que esa es una vía, es la teoría hidráulica de la agresividad, que llaman en la historia de los estudios sobre la agresividad. Estos videojuegos, estas instituciones, desvían la agresividad por cauces pacíficos. Entonces esos niños, como están pegando tiros en el Call of Duty, no los pegan en las escuelas. O sea, todo esto pues, responde a explicaciones de todo tipo. Yo lo que pienso es que el policía tiene que conocer su realidad y que el conocimiento de esa realidad tiene que implicar una reflexión sobre ella y una adaptación a ella, y adaptarse es entrenar en ella, es que no queda otra. Yo no trabajo en la España de los años 80 con el vaquilla, por lo que hubiese en esa época. No sé si el vaquilla de los años 80 o 90 me da igual. Pero no trabajo en esa España, yo trabajo en esta. Y en esta hay una serie de problemas y hay que adaptarse a ellos. Hay gente muy fuerte ahora. Hay gente que está entrenando muchísimo, gente que es muy buena, yo voy a tirar con una asociación aquí en Madrid que se llama Velators. Fui al cierre de temporada, el último curso que hicieron, y yo estaba ya abrumado. Digo, yo aquí no pego un tiro. Son todos buenísimos. ¿Qué es esto? Son muy buenos. Joder, vaya tíos buenos, son muy jóvenes todos. No es verdad que ahora haya gente débil, que antes era gente fuerte, policía antes era... Esto no es verdad, hay gente de todo tipo. Es verdad que hay una diferencia generacional. Yo me ocupo de los policías de prácticas con mi jefe en mi comisaría. Es verdad. El policía de ahora es diferente. Ya que has mencionado Bellator, aquí tuvimos la suerte de hablar con el Canario, tras aquella polémica que hubo con su foto, desde aquí le mandamos recuerdos. También hablas en tu libro de los efectos psicológicos, haces muchas referencias a Grossman, entre otra infinidad de autores, que esto también lo mencionamos un poquito más abajo. Y hay una tabla bastante interesante donde hablas de hacer la diferenciación entre efectos psicológicos y secuelas sensoriales. Hablando de los primeros, ¿vale? Que son los que nos vamos a encontrar en un enfrentamiento armado, ¿puedes decir cuáles son los que más se repiten y en qué consisten?
Sí, los que más se repiten, bueno, a ver, esta tabla no es una cosa mía, esta tabla es una recopilación de los estudios que se han ido haciendo y una comparación entre ellos en la medida en que era comparable, porque alguna gente lo ha malinterpretado esto. Claro, los estudios que se iban haciendo iban recurriendo a variables que no siempre son comparables entre sí. Por ejemplo, había autores que se referían al insomnio, pero otros se refieren a la pérdida de la capacidad de conciliar el sueño y otros a las pesadillas. No es lo mismo, pero sin duda tiene que ver con algo parecido. Entonces, no siempre se puede comparar unas cosas y otras. Pero bueno, unificando un poco todo esto, las alteraciones sensoriales habituales en enfrentamientos armados pues tenían que ver con la percepción del tiempo y la percepción del espacio. Y en ese sentido, bueno, del espacio y también auditivamente. Por eso los problemas de percepción más habituales son la visión a cámara lenta que llaman, la visión túnel y la distorsión auditiva, tanto en su modalidad de escuchar más de la cuenta y menos de la cuenta. Lo que llaman visión a cámara lenta es un proceso por el que el policía posteriormente recuerda haber visto las cosas moverse más lento de lo que se mueven. Claro, esto es muy difícilmente explicable. Seguramente tenga que ver primero con algo que tiene que ver con la memoria. Todos estos estudios recurrían a entrevistas, porque no hay otra. Y claro, tanto que entrevistas involucraban los procesos de memoria. Y cuando las experiencias de los policías pasan por la memoria, son alteradas. No llegaremos a saber si esa visión a cámara lenta es algo manipulado por el recuerdo o algo producto sensorialmente del enfrentamiento. Seguramente tenga que ver con las dos cosas. En cualquier caso, seguramente a lo que se debe es a un aumento del arousal, o sea, de la capacidad de percepción de estímulos. A mayor percepción de estímulos por unidad de tiempo, casi como una cámara y los frames, no sé cómo se llama eso, FPS. Y esto se traduce en esa excitación de la percepción se traduce en una mayor capacidad de respuesta por unidad de tiempo. Seguramente no tenga tanto que ver con lo que nosotros pensamos que es una cámara lenta, acostumbrados a las cámaras de vídeo, claro. Y luego, por otra parte, la visión túnel, pues todo el mundo sabe lo que es, pero desde luego que no es lo que nos enseñan en la autoescuela, que es, porque mucha gente cree que es lo mismo y no. No es ese efecto adormecedor de conducir mucho tiempo en línea recta. Tiene que ver con la pérdida de la visión periférica. Y bueno, pues no hay demasiado acuerdo entre si se debe a procesos psicológicos de la atención, es decir, si centramos tanto la atención en un punto que nos olvidamos de lo que hay periféricamente, o se involucran aquí cuestiones fisiológicas de restricción, de vasoconstricción, restricción del flujo sanguíneo en determinadas zonas que dificultan la percepción de otras. Pero el hecho es que cuando el policía o cualquier otra persona se enfrenta a ese tipo de situaciones estresantes, deja de ver a su alrededor. Y esto tiene unas consecuencias tácticas y técnicas pues de muy largo alcance. Y le ha pasado a todo el mundo. Y todos hemos pegado una voz al compañero que teníamos al lado y le hemos dado así en la espalda porque no nos hacía ni caso. Y está que no ve, pues porque está ahí pues entunelado. Exacto, ese golpecito que decías en la espalda, nosotros en las formaciones, sobre todo en inmuebles, cuando estás progresando y ves al compañero que está nervioso o que tiene intención, tienes que tocarle, ¿no? Porque el efecto túnel lo pierde cuando de repente tiene otro estímulo, ¿no? Y lo vemos muchas veces, ¿no? A lo mejor ves películas, formaciones y demás, ves que llegan y le tocan en el hombro, así despacito y como diciendo, estoy aquí. Además, ese movimiento, ese gesto tiene que ser suave, porque como le empieces a pegar fuerte, se puede alertar más. Entonces tiene que ser suavecito, como diciendo, estoy aquí, tranquilo, ¿no? También se puede hablar de la respiración táctica, etcétera, etcétera. Porque todos estos conceptos que mencionas, y haces mucho hincapié en el libro de Grossman,
¿vale? El de Combat, que me dijiste en privado que toda esta recopilación venía de libros en inglés, que luego hablaremos y demás. Y yo creo que todo policía que ha hecho una formación adaptada a la realidad, yo creo que por estos efectos que has mencionado, la visión túnel, la oclusión auditiva, la cámara lenta, etcétera, yo creo que ha pasado. Y en el libro además también lo relacionas con el tema de los combates, por lo demás creo que hablas del boxeo, de la lucha. Y todo aquel que ha competido en una modalidad deportiva también ha pasado por esto, que a diferencia de lo que hablabas anteriormente sobre el tema del uso de la violencia, en la calle el malo no tiene reglas, el policía sí, y en un combate ambos tienen una serie de reglas, lo cual no impide que a lo mejor si ves un puñetazo venir, lo veas, aunque el puñetazo sea rápido, tú lo ves venir, por eso que hablas de esa percepción y esa cámara lenta. Claro. Esto de la visión túnel, cuando precisamente por lo que decías de las entradas en inmuebles, es particularmente importante ahí. Porque si uno por alguna razón tiende a pensar en las consecuencias de la visión túnel, eh, imaginándose a sí mismo en medio de una calzada, por ejemplo. Pero claro, en medio de una calzada casi que te da un poco igual ver un poco menos, de alguna manera. Pero en una casa no. Porque en una casa ver un poco menos, en un pasillo, que por sí mismo ya es un túnel, ver un poco menos es saltarse una habitación. O es no ver algo en el suelo, o lo que sea. Cuando ya de por sí ves poco y encima está oscuro, si encima ves menos, tienes un grave problema. Y ahí la importancia pues, de los toques, de estas ideas del churro y tal. Claro, sobre lo que decías del boxeo, efectivamente, si uno está acostumbrado a un casco de boxeo, eh, esto tiene mucho que ver con eso. Cuando se entrena peleando con una persona y a los lados se van recibiendo golpes de otras, estos entrenamientos que hay como de force on force, estas cosas, cuerpo a cuerpo, ahí se da uno cuenta de lo que pasa. Uno se está pegando con el de delante y no sabe ni lo que tiene alrededor. Ese es el efecto, esa es una simulación del efecto túnel, pero es que eso pasa. Uno acaba por no ver nada que no sea lo que tiene delante de las narices. Claro, lo que no ve a la derecha puede estar atacándole, y lo que no ve a la izquierda puede estar no atacándole y él termina atacando a la izquierda, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Entonces, precisamente antes que hablábamos de la formación, si algo le falta a la formación policial a nivel práctico, es esta idea del force on force, de entrenamientos que involucren este tipo de realidades en el entrenamiento. Esto solo se puede reproducir en lo que llaman, en el ámbito de lo que llaman force on force. O sea, combate de verdad, munición simulada, que existen opciones las que quieras, Simulation, escenarios de realidad virtual envolvente. Nada, hay mil opciones. Por supuesto, nada, olvidado completamente esto. Sí, sí, bueno, a ver, en algunas academias avanzadas sí que tienen estos sistemas, ¿no? También tienen, pues eso, el Blueman, el Redman, etcétera, estos equipos integrales, de lo que tú dices, del 4 de que te están lloviendo, diciéndolo así, hostias por todos los lados, y que nosotros consideramos de que es importante de que el policía, antes de que salga a la calle, que haya recibido, como lo llamamos, una hostia pedagógica. ¿Vale? Porque claro, lo que no puede ser es que salgas a la calle sin que nunca te hayan tocado la cara, te hayan tirado, etcétera, te hayan humillado, que es lo que te hacen en la calle, te insultan, etcétera, etcétera, porque en la calle te vas a quedar flaseado, ¿no? En la supervivencia está la lucha, o sea, el luchar, el correr o el quedarte paralizado, ¿vale? Que es otro efecto. Y esto pasa y en muchos vídeos lo hemos visto, ¿no? Que luego comentas, pues mira el compañero que no se queda quieto y que no actúa. ¿Por qué? Porque si no lo has pasado previamente por ahí, luego en la calle ocurre y no sabes cómo responder y es habitual. Se ha visto mucho el efecto freezing, que también lo comenta Grossman y tal. Son reacciones ante lo inesperado. Pero claro, es que si para el policía lo inesperado es la violencia, entonces tenemos un problema. Porque Exacto. esto es como que el volante era inesperado para el camionero. Entonces, tenemos un problema. Luego, a mí me ha gustado mucho, hay un apartado cuando hablas también de los efectos, de la variable
los entrenamientos y tiene en cuenta el HRV, ¿vale? En contra de las pulsaciones. Esto viene mucho por el tema del entrenamiento deportivo, ya no, bueno, ya no hablándolo solo de élite, sino la gente que le gusta profesionalizarse un poquito. Tiene en cuenta este concepto en los últimos años porque es más relevante que lo de siempre, ¿no? El tener menos pulsaciones. Tú lo mencionas en el libro, si a la gente no cae, pasa desapercibido, pero es bastante llamativo y elocuente. ¿Por qué es mejor variable el HRV? Explícalo previamente lo que es en contra de lo de siempre se ha dicho de tener menos pulsaciones. Bueno, esto del HRV, que es el Heart Rate Variability, seguramente es de lo que yo menos sé del libro. O sea que Muy bien. se me disculpe el que sepa algo. Pero bueno, es la tasa de variabilidad del ritmo cardíaco. Y no sé cómo se calcula. Me imagino que hay diferentes formas de calcularlo, porque básicamente de lo que se trata es de medir la forma que tiene el sistema nervioso autónomo de modular el ritmo cardíaco. Y esto se consigue de diferentes maneras. Yo en el libro lo planteo porque hay dos de los estudios que yo leí optaban por esta variable en vez de por medir el ritmo cardíaco a secas. Y lo comento en el contexto del estudio de Grossman sobre el ritmo cardíaco y el desempeño. Según Grossman, y esto no estoy yo de acuerdo en absoluto, según Grossman existe un mayor desempeño, una curva de desempeño ascendente a medida que sube el ritmo cardíaco en una situación de estrés. Hasta tal punto que de pronto cae dramáticamente pasado un umbral. Es decir, que cuando el policía está lo suficientemente nervioso, empieza a liarla muchísimo. Es lo que llaman pérdida de la motricidad, pérdida de las habilidades motoras finas, pérdida de las habilidades motoras gruesas, todo esto. Él lo fue asociando a lo que Jeff Cooper había llamado estados Alerta. no sé cómo lo llaman. Estos niveles famosos, blanco, amarillo, rojo, negro. Claro, en Grossman todo es bastante bonito. Grossman preparó un libro muy atractivo y muy sugerente porque todo parece bastante cerrado, pero esto no es tan sencillo. ¿Cómo mides o cómo haces fiable esa medición de pulsaciones? ¿Cómo sabes que el policía tiene esas pulsaciones debido al estrés y no debido a que, pues precisamente lo que está haciendo le sube las pulsaciones por motivos fisiológicos que no tienen nada que ver con las consecuencias del estrés, como puede ser la adrenalina o los glucocorticoides, etcétera, etcétera? Claro, esto es muy difícil de evaluar, al margen de que esto luego no se verifica en los experimentos. Aún así, esa idea de Grossman es muy brillante, porque de ella se puede sacar alguna conclusión muy importante. Primero, que efectivamente el estrés no tiene ningún problema con el desempeño hasta determinadas metas. Y segundo, que puedes empujar esas metas a través del entrenamiento. Todo lo que él desarrolla sobre, ¿cómo lo llama? Sobre los entrenamientos de inoculación de estrés. Entonces, bueno, a mí me parece especialmente brillante para su época toda esta idea, pero algo equivocado. Estos otros estudios hablan del HRV como forma más adecuada de medir hasta qué punto sobre un operador se está corrigiendo, se está modulando la actividad cardíaca. Es mejor, según ellos, o desempeña mejor el policía que tiene más capacidad para la regulación. Eso no quiere decir que tenga menos pulsaciones o más pulsaciones. Eso quiere decir que las baja más rápido. Claro, esto en el deporte ya se ha descubierto que es para algunos deportes, claro, que es la verdadera gracia del asunto. Y de ahí, pues, todo el asunto del triunfo del HIIT, de los entrenamientos de intervalos de intensidad, que es más viejo que el catarro, pero bueno. Que la gracia es bajar las pulsaciones rápido y no tenerlas siempre bajas. Claro, esto en la policía es muy interesante. Además, lo que estabas diciendo de inoculación del estrés, y en esa parte, si no me equivoco, también haces hincapié en el sistema nervioso, en el simpático y en el parasimpático, el cual el primero te activa, te prepara para la lucha, y el otro te calma. Es importante que las formaciones vayan adaptadas
a profundizar en el sistema nervioso simpático, porque con el entrenamiento te va a dar ese control emocional para regular la intensidad en el principio básico de actuación que te van a exigir, que es el de la proporcionalidad, que al fin y al cabo es el Sí. que te va a buscar el juez para juzgarte. ¿Por qué? Un ejemplo, y que vemos muchas veces en muchos vídeos. Si tú no tienes una formación en el uso y manejo del bastón extensible, si tienes una intervención con una persona en que haces uso, pues a lo mejor le pegas 2 bastonazos y el cual cae al suelo y ya lo tendrías para poder entrar a engrietar, pero como no tienes esa formación o esa capacidad de regular ese momento, le metes 10 bastonazos, que muchas Ujú. veces lo hemos visto. Entonces Sí, luego el sí. policía acaba condenado por esa situación, ¿vale? Entonces, todo lo que hablabas de inoculación del estrés y lo que mencionas en el libro va enfocado sobre todo que esos entrenamientos vayan por ese camino. Sí. La cuestión del piloto automático, que en el fondo tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, es decir, ¿hasta qué momento voy a estar dando bastonazos? ¿Cuándo dejo de dar bastonazos? Porque el tío ya está en el suelo, pero yo sigo dando bastonazos, porque yo ya no sé ni lo que hago. Esto, que Grossman llama piloto automático, tiene que ver con muchas variables. Desde luego es una pérdida, digamos, no de conciencia, pero sí del control de la actividad propia. En ese proceso está involucrado, por un lado, el estrés, sin duda, el estrés más inmediato de lo que uno se siente capaz de hacer y de lo que le sale y de lo que quería haber hecho. Y empieza a notar ahí, por supuesto, la verificación de la utilidad de su entrenamiento, porque el entrenamiento solo se verifica en el trabajo diario y en la práctica diaria y suele resultar un desastre. Pero también está involucrado algo que nadie parecía sospechar, pero que era muy evidente, que es qué pasaba con la teoría, que es lo que comentaba yo antes. No hay un momento más importante para la teoría que el momento en el que uno decide dar un bastonazo. Por ejemplo, digo en este ejemplo que pones. Porque a mí, por ejemplo, me han explicado que el bastón policial extensible, y me lo han explicado en un curso oficial habilitante, porque como tienes que tener un curso, porque es un arma del artículo 5 del reglamento de armas, pues tienes que tener un curso. Entonces a mí me explican que no es un arma de golpeo. Entonces, claro, si no es un arma de golpeo, para mí golpear con ella ya supone un problema. Y si estoy golpeando con ella, yo ya estoy muy nervioso. Y no sé si golpear con ella. Y empiezo en bucle. Y ves a la gente hacer cosas muy raras con el bastón extensible y dices, oye, ¿por qué no lo utilizas para lo que es? Que es para golpear, entre otras cosas. No sé ni lo que hago con él. Bueno, si uno no tiene muy claras las cosas desde el principio, y tener muy claras las cosas desde el principio tiene que ver con la teoría, eh, luego nada sale. Si las tiene más claras, igual sí sale. Eh, claro, cuando esto lo trasladas al uso del arma, esto es mucho más grave, porque si no sabes qué hacer con tu arma, no lo vas a decidir en el momento. A la gente se la engaña, como a chinos. Es que 2 párrafos, la instrucción sobre el uso del arma, del bastón policial extensible, 2 párrafos después de explicarnos que no es una herramienta de golpeo, dice textualmente, cuando se golpee con ella, se documentará de esta manera. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues claro, es que... Sí, no es como la instrucción, ¿no? Que se lava un poquito las manos y dice, bueno, no tienes que golpear, pero si golpeas, hazlo de esta Claro, forma, ¿no? pero es que Además, esto es fundamental, porque si tú no vas preparado para golpear en la situación en la que lo tengas que hacer, pues entonces, ¿de qué se trataba todo esto? Todo era música celestial. sí, no, Uno tiene que además, saber de qué va. el bastón no está pensado, ni la defensa de goma no está pensada para luxaciones, no es el objeto que tiene. Claro, Lo claro. que pasa que se hace muy poco hincapié porque todo objeto o arma que pongas en las manos y hagas un mal uso, ya sea el inmovilizador, ya sea el bastón, ya sea el arma de fuego, es un agravante el 148, ¿vale? Por un objeto peligroso. ¿Y qué es lo que menos hincapié se hace? El uso de las manos. Las manos es primordial. En los cursos de bastón que nosotros damos, la gente dice, uy, pero si hemos hecho poco uso del bastón. Claro, ¿por qué? Porque la gente tiene menos destreza en las manos, no tiene confianza en ellas. Entonces, lo primero que hace es ir al bastón.
voy al bastón como si eso fuera un resorte, lo saco y me va a solucionar la vida, cuando luego te genera problemas si no has trabajado las transiciones negativas o positivas. Entonces, esa escalada o ese círculo en el uso de la fuerza que tienes que llevar a cabo, es importante que un policía tenga un buen trabajo de manos, porque al Sí, final va a ser mucho más efectivo, lo digo por experiencia, que en algunas situaciones que sacar un arma. totalmente de acuerdo. El, el bastón extensible y el no extensible se utiliza, se enseña a utilizarlo con bueno, pues auténticas maniobras dignas del maestro de Kung Fu. Es alucinante. A mí me enseñaban que si metes el bastón por debajo de la axila y pasas la mano por encima del hombro y vuelves a agarrar tu bastón, pero ¿de qué estamos? ¿Pero ¿alguien ha hecho esto alguna vez en la vida y no lo han matado? Y eso con Porque el que hace de ejemplo quieto, ¿eh? Ya de quieto y sabes que va a venir el golpe por aquí, ¿eh? Que sí, luego eso en sí, la calle el malo también lo hace. espera que Los quiero malos hacer. de academia, ¿no? Estos malos de academia. O sea, son verdaderamente cosas pues, muy sorprendentes. Pero, pero efectivamente no se enseña cada herramienta ni por lo que vale, ni, digamos, por lo que no vale. Es decir, el bastón extensible vale para combatir un cuchillo. Una persona decidida no vale. ¿Por qué seguimos viendo gente que utiliza el bastón policial extensible para defenderse de un cuchillo? No lo sé. Obviamente hablo de situaciones tipo, situaciones generalistas. Eh, pero no se enseña para qué no vale. Y esto me parece muy importante. No vale para hacer magia sobre las manos de la gente. Y desde luego que no vale como le vale una defensa semirrígida a un policía de control de masas, como puede ser la UIP, lo que sea, que es una fila de gomazos imparable, llena de protecciones y de escudos. Eso en la calle es muy diferente. O sea, en la calle quiero decir de una patrulla. Y aún así, pues por ejemplo, se ve al que golpea y golpea y golpea y golpea, pero ahí no pasa nada. Y venga a golpear en las piernas y no pasa nada. ¿Pero qué va a pasar? Si el otro no nota ni nada, ni daño, al día siguiente no va a poder andar. Pero mientras tanto, ese tío está hasta las cejas de estrés. Y siempre hay alguien que dice, fíjate, va colocado. Sí, pues puede ser que sí, pero igual no. Igual simplemente está nervioso. Y a una persona nerviosa no le duele nada. Y cuando haces un asalto y no te duele nada, al día siguiente te duele todo. Entonces, ni solo hay que enseñarle a golpear a la gente, ni hay que decirle que no golpee por nada del mundo porque se va a la cárcel, ni hay que ser más normal. Y es que ser normal es muy difícil. Vamos a dejar de lado ya todos los efectos psicológicos, la parte de psicología, etcétera, de fisiología. Vamos a pasar también a la parte que me gustó mucho, el tema de balística, que hablas Mm. del estudio del FBI de 1987, tras el tiroteo de Miami de 1984, en el bueno, que ya te lo comenté, que tuvimos la suerte de traer aquí a Madrid, a Edmundo Mireles, a través de la editorial Melusina, se tradujo su libro, Tiroteo de Miami, 1984, que lo tengo por aquí, el cual también recomendamos. Y a raíz de esa situación, ¿vale? De desventaja, que ahora la comentas por encima, se llegó a un estudio. Y aparte hay otros tantos, algunos más recientes. De todo lo que has investigado, en Mm. conclusión, ¿cuál sería munición y calibre más adaptado a un patrullero? Eh, bueno, la munición concreta, marca, modelo, en grains, no tengo ni la menor idea, porque no soy un... No quiero que me digas marca modelo, quiero que me digas sería Pero la que más adaptable al a la audiencia patrullero. es casi irrelevante, porque Bueno, lo más mira, una primera efectivo pregunta más sencilla. ¿La que tenemos actualmente de dotación es efectiva? seguramente sí, pero no es la más efectiva, o es un canicazo en la cabeza, pero no, desde luego que es una mala opción. No, a lo que me refería era a que hay gente por ahí que sabe muchísimo de munición, que es tiradora de IPSC y que sabe un montón y hace pruebas y no. Pero yo lo que traté de estudiar es otra cosa, que es lo que llaman balística terminal, que es lo que pasa cuando la bala entra en el cuerpo y lo que podemos esperar de las balas en los cuerpos. Nada, para que no se me acuse de evadir la pregunta,
Yo respondería que un calibre 9 milímetros expansivo, no digo si de punta hueca o no, porque esto de la punta hueca es casi un término industrial que otra cosa, pero sí expansiva. Que sea fiable, que sea consistente, que se expanda regularmente siempre y no plantee problemas pues de no expansión por interrupción de elementos intermedios. Y que asegure una penetración de entre 30 y 45 centímetros. Que es la misma conclusión, casualmente, que es a la que llegó el FBI, que es de lo que va el capítulo. Eso es la munición que no es que diga yo que debemos usar, es que esto es lo que se usa en las policías serias del mundo. Y en las que se lo pueden permitir, o en las que se lo quieren permitir, claro. Sí, además es paradójico porque en los cuerpos estatales, los patrulleros, las unidades de seguridad ciudadana, el Z, etcétera, etcétera, no tiene ese tipo de munición, pero ahora te vas a los cuerpos, a las unidades especiales dentro de esas mismas policías o Guardia Civil, Claro. y qué casualidad que sí que la tienen. Bueno, claro, vas al GEO y por supuesto pues no utiliza Fiocchi, ojival, semiblindada, perdonada y tirada así con desprecio a tus pies. Y el arma reglamentaria no es la misma que tiene el patrullero también. Que yo no me quejo de ella demasiado, ¿eh? Pero No, vamos, no, pero que es tiene sentido. curioso, ¿no? Que si se busca la efectividad, debería de Sí, buscarse la efectividad para todos. ¿No? Porque lo al que fin pasa y al es que cabo el patrullero es el que, es lo que siempre hemos dicho, que los cuerpos especiales de este tipo entrenan más y actúan menos, y nosotros Ujú. actuamos mucho más y entrenamos menos. Claro, claro. Seguramente ni siquiera es algo que tenga solución. A ver, es que es la cuestión de la especialización y demás. Pero que no pasa nada por comprar, por gastarse aquí 4 perras y comprar algo mejor. Y por cierto, y no darnos parches ridículos y mentirosos sobre que, anda, mira, acabo de cumplir 700.000 años. Pero bueno, me siento particularmente vinculado ni a la policía ni a las mentiras que uno se quiera inventar en contra de los demás cuerpos. No, no, está bien que hayan voces críticas y además tú en poco tiempo te has dado cuenta, ¿vale? No, no llevas tanto tiempo para desilusionarte, sino te ha llegado pronto, vamos. La cuestión del calibre tiene que ver con, a mí es lo que más me interesa, con el cine western, seguramente, y bueno, y el no western también. El contacto del policía, un policía que pasa por ahí por la calle en un coche, con el tema de las armas, de la munición y tal, es el cine, muchas veces. El policía está convencido muchas veces de que le dispara a alguien y se cae al suelo, y ya está. Y madre también, hermano, que no tiene nada que ver con la policía, bien, pues igual sí, piensa en eso. El poder de Claro, parada, ¿no? Famoso. el policía no puede pensar esto. Yo tengo un amigo que es cirujano y yo me le imagino haciendo las cosas de la tele, de los cirujanos, y igual se muere de risa si tú piensas eso. Bueno, pues esto se traslada a la munición y a la policía. Y la realidad es que la munición hace cosas muy inesperadas y muy diferentes de lo que uno cabría pensar. Eh, lo más importante para darse cuenta de que la munición no es la adecuada pasa por la cuestión del poder de parada. Si no se fija uno en la definición del poder de parada y de que es un mito, y de que es mentira, y que no puede existir a nivel por motivos de física, pues no tiene forma de salir del atolladero. Y esto se sabe desde que al año siguiente del tiroteo de Miami, en 1987, se reunió una serie de gente que eran los que más sabían del asunto y dijeron, vamos a ver qué hacemos con la munición. A ver si la estamos liando y no estamos utilizando lo que tenemos que utilizar. Vamos a aprender de esto. Y empezó pues la época dorada de la balística terminal. Y una de las primeras cosas que dijeron fue el poder de parada no existe. Las balas no paran los cuerpos. Las balas de armas cortas no paran. Y si los parasen, si un objeto parase un cuerpo a la carrera, por ejemplo, por la tercera ley de Newton querría decir que el que ha proyectado esa fuerza, que ha impactado contra el cuerpo, ha sido a su vez impactado por una fuerza similar y por lo tanto está disparando un cañón de barco y se acaba de ir a la Conchinchina. Y los cañones de barco, pues es lo que tienen, un retroceso importante. Entonces, para mí,
si no se entiende que el poder de parada es algo que no ocurre, sencillamente no ocurre, disparas a una persona y ya está, y no se va para atrás y ni se cae al suelo. Y si no se entiende para qué se dispara a la gente, entonces no se cambia el calibre. Y si no se le explica al que tiene que cambiar el calibre y comprar el calibre lo que pasa con el calibre, pues no se compra el calibre. Y a la gente se la dispara no para que se caiga al suelo, no para abrirle enormes agujeros en el cuerpo, no para matarla con un disparo, se dispara en el cuerpo para abrir canales, canales semejantes a los que abre un punzón o un cuchillo, digo en el sentido de lo que es la herida, o sea, desgarrar tejidos a lo largo de una trayectoria, con la esperanza de que esa herida afecte a un vaso sanguíneo importante o a un centro de control nervioso. Y entonces se produce la incapacitación o por hipovolemia o por shock nervioso. Y si no, no paras la amenaza. Sencillamente no la paras. Puede que la pares por motivos psicológicos, porque sabes porque el disparado sabe que le están disparando y entonces se sugestiona lo suficiente como para caer al suelo, sentir dolor. Es muy famoso, por ejemplo, muy famosa la situación, muy recurrente la situación de el que sabe que le han dado una puñalada, un disparo, y el que no. El que sabe que le están disparando, el que sabe que le están apuñalando, se muere de dolor. El que no dice, me han pegado así un puñetazo fuerte aquí en el costado. Esto ha pasado 1000 veces. Grossman cita muchos ejemplos. Y resulta que tiene un tiro en el cuerpo y piensa que es que le han, yo qué sé, pues que le han dado un puñetazo o lo que sea, ¿no? Entonces, si no se entiende lo que hace la munición en el cuerpo, y esto no se entiende aquí, pero en Estados Unidos, en los años 80, esto ya se sabía. Un señor que es el que más ha sabido de esto, que se llama Martin L. Fackler, que había sido presidente de una asociación internacional de balística terminal y demás, un tío muy importante en este mundo. Este hombre se dedicó a desmitificar todas estas cuestiones sobre la velocidad de los proyectiles, sobre el poder de parada, sobre todo esto, y definió lo que hace la bala en el cuerpo. Y lo hizo hincapié en que lo que daña de la bala es lo que llaman cavidad temporal, perdón, cavidad permanente y no temporal. Porque la bala cuando entra en el cuerpo expande tejidos a su alrededor, luego esos tejidos se contraen, pero los expande por un shock, una onda, luego esa onda se comprime y lo que queda ahí es un canal de herida. Y ese canal de herida, si no afecta a nada importante, pues no has hecho nada. Le has mandado al hospital, pero poco más. Y luego el trabajo tiene que ser efectivo también. La agrupación donde vaya esa munición, como recalcan muchas veces en el libro, de que con un disparo seguramente no lo pares y tengas que seguir hasta que lo incapacites o abatas o mates, llámalo como quieras. Luego, exacto, hay solo, vamos a decir, zonas específicas, una que sería el bulbo raquídeo, que sería como una desconexión total, ¿vale? Que es en la cabeza de la persona, la zona de las cervicales y luego la zona del callado aórtico, que aún así en el callado aórtico va a tener, según los estudios, entre 10-15 segundos para que esta persona pueda seguir acometiendo o si tiene un arma de fuego que pueda responder. Y va a mucha diferencia, ¿no?, de lo que te exigen, que también haces crítica, sobre el famoso concepto de zonas no vitales, que la reciente instrucción 1/2024, el tema de la detención, hablan de zonas de apreciables zonas no vitales, algo así lo menciona y han cambiado un poquito el término, pero claro, esto es muy difícil de tener en cuenta, porque al final, incluso en las tiradas oficiales, los disparos siempre se hacen al centro de masas. Muy pocas Bueno, veces te van a decir que dispares a una zona baja, no vital, como puede ser una mano, una zona baja, una pierna, o una zona alta, una extremidad superior, como puede ser el brazo. sí, lo tengo delante porque en algún momento lo íbamos a comentar. La instrucción nueva dice, en caso de continuar con su actitud o bien cuando la rapidez, violencia y nivel de riesgo lo requiera con el fin de que deponga la misma mediante su incapacitación funcional, se procurará dirigir el disparo a zonas corporales consideradas no vitales. Paréntesis. Exacto.
tales como extremidades o zona de la cadera. Hay que tener cuajo para decir esto y ponerlo por escrito. A esto me refiero con el asunto de los consejeros, de los asesoramientos. ¿Quién le dice a esta gente que las extremidades, bueno, es casi un cliché, pero la zona de la cadera, no sé, aquí intervienen Sí, médicos urgentes. es que No le sé. des a la zona de hueso y a lo mejor que parte que caiga, a lo mejor. La zona de cadera, puede ser. Yo entiendo que lo diga un tío en el bar, que diga, no, yo le disparo a la cadera. A mí esto me lo han dicho en la comisaría, ¿eh? Pegas un tiro a la cadera, chaval. Pero si tú le das a la cadera, yo no le doy a nada. Y yo lo que te comentaba antes, estaba en el curso el otro día con esta gente, te ponen allá a correr 4 cosas, a moverte, no le daba nada. Hijo, y no soy malo. Soy mejor que lo que me enseñaron. Que la No le media. doy ni a España le doy. ¿A la cadera le das tú? Joder, pues eres un campeón. Y además, si le das a la cadera, ¿qué pasa? Que por la cadera no transitan vasos de altísimo compromiso vital. En las extremidades no hay vasos de altísimo compromiso vital. Esto de las zonas no vitales que se sigue diciendo es verdaderamente una indignidad. Al margen de que es imposible. Cuando leemos sentencias en las que analizamos el fallo que ha habido y comentan que fíjate que recibió un impacto en una pierna, estos son que les viene Dios a ver. Y a la pierna no ha apuntado nadie. Y vamos, apuntado y dado a la pierna no le ha dado nadie. Son casualidades casi. Muchas veces. Bueno, bien habrá habido, hay gente por ahí muy buena. Pero es muy raro. Es muy raro. No, y a veces esto que estás diciendo de disparar a zona baja también muchas veces se produce porque si no tienes una formación en materia de tiro, en que tienes ya adquirido ese movimiento innato de sacar, Sí, presentar tu arma y apuntar de frente, ¿qué ocurre? Que por lo que hablábamos antes del efecto túnel, esa visión, tú en esa situación lo que quieres ver es la amenaza que tienes delante. Entonces nunca vas a poder encarar el alza y mira que te dicen, entonces siempre el arma va a estar hacia abajo. Si no tienes un buen empuñe, un buen adiestramiento con el tema del disparador, del dedo en el disparador, se te va a cabecear y seguramente se te vaya a ir bajo. Entonces, por eso sí, algunos disparos van hacia esa zona. Y tú lo mencionas y me hizo mucha gracia porque hablas de un fallo, de una sentencia, que aparte de todas las referencias de estudios científicos que pones, también hay bastantes sentencias aquella en la que el policía casualmente se tropezó y dispara y le da al man. es, es Benny Hill. Es cosas, porque no pasa nada, que es que estas cosas pasan, es que la intervención de la seguridad ciudadana es caótica por sí misma y pasan cosas increíbles. Lo que uno pensaba que no podía pasar, pues resulta que eso, no solo eso, sino además, espérate, que yo llego a un momento que, por ejemplo, dije, voy a llevar 2 pares de grilletes. Yo ahora trabajo con 2 pares de grilletes, porque es que ya yo creo que me han roto las lunas del coche 3 veces ya, o me han roto la mampara con la cabeza. Digo, bueno, pues les ato los pies a los que estén, yo qué sé. Pasan Sí, cosas que uno no se puede creer. unos lazos o llevas unas bridas, ¿vale? De apoyo, Sí, unas cintas de contención. es que la última vez me rompieron las vidas y dije, pues llevaré 2 pares de grilletes, yo qué sé, ¿qué voy a hacer? A lo que me refiero es a que aquí uno, lo que uno espera que va a pasar y lo que pasa cuando la cosa ya se pone un poco, pues es muy sorprendente. A mí a veces me hace hasta gracia. Pero claro, cuando esto involucra armas de fuego, la cosa deja de hacer gracia y empiezan a pasar cosas muy peligrosas, muy graves. Uno se cae, tiro a una ventana, había una señora mirando por la ventana. Hay que tener mejor formación sobre esto. Y, y luego es que hay mucha suerte, Exacto. porque si te empiezas y le das, es que eso o es mentira o es que eso es mucha suerte y mucha mala suerte, porque eso es lo que le pasó al pobre hombre de Andújar. Exacto. Bueno, es una situación que todo lo que podía pasar mal pasó, la verdad. Todo lo que podía pasar mal pasó. Por eso cuando siempre se dice esto de los ángeles custodios, no, pues sí que existen, fíjate, porque con lo que podría haber pasado, bueno, cuidado, que pasan cosas que no te lo puedes creer de lo mal que sale. Y entre otras la de Andújar, que lo tenemos muy reciente. Porque ahí no hay que ángel hay. A mí que me lo expliquen.
No Bueno, el salen ángel que ángeles. podemos hablar del vecino que le quita el malo de encima al otro compañero. Sí, pero eso no es un ángel, eso es el vecino. Sí, sí, no, Eso no, pero tiene bueno, explicación. a lo mejor se llama ángel, Sí, sí. ¿sabes? Pero bueno, es lo que tú dices, la calle es caótica, no nos entrenan para eso y son muchos factores y es lo que al policía desde la academia o incluso desde antes de la academia, durante la oposición, que se le hiciera hincapié en este tipo, ¿no? Y que se intentara mentalizar, ¿no? Trabajar ese entrenamiento de visualización de situaciones que te pueden ocurrir y si realmente no estás preparado para ello, deja de opositar y dedícate a otra cosa. Porque ¿qué Sí, ocurre? Cuando a una persona le ocurre una situación de este tipo, dos cosas, lo que decías al principio, o se forma y quiere mejorar, o se busca un agujero. sí, Y es un funcionario más, es un administrativo más. no estoy especialmente en contra de que la gente se busque sus agujeros, me parece algo, no sé, me parece mucho más meritorio que el que no se lo busca y sigue haciendo lo mismo. La policía en España es una policía muy administrativa. Tenemos una cantidad de policías por persona bastante alta. Y yo creo que la razón es porque hacemos muchas labores administrativas, que igual no lo sé cómo funcionan en otros países, pero igual las hacemos. Bueno, pues mira, lugares estupendos. Si es un poco agresivo, o esto no va mucho contigo, lo que sea, un lugar estupendo. Pero es que una patrulla es una cosa muy concreta y muy requiere, requiere conocimientos y destrezas particulares. No es cualquier trabajo. Vamos a ir hablando ya de las conclusiones, que la última parte me pareció bastante interesante, ¿no? Me encanta ese apartado de un policía que no se quiere formar, estudiar o pensar, debería dejar el cuerpo. ¿Por qué lo consideras de esta manera? Porque si yo creo que si un policía no está dispuesto a entrenar, casi que no pasa nada porque efectivamente existen estos huecos. Pero si no está dispuesto a hacer ninguna de estas cosas, no está preparado ni lo puede estar. Es decir, si en el libro hablo de que lo único que soluciona todo lo anterior es esta tríada de estudiar, pensar, entrenar. Si no estás dispuesto a saber nada de tu trabajo y no estás dispuesto a reflexionar sobre qué es tu trabajo y no estás dispuesto a ponerlo en práctica, no puedes estar en ningún sitio. Y te tendrás que ir a otro sitio donde quizás sí hagas alguna de esas cosas y entonces ahí serás bueno. Pero si no estás dispuesto a hacerlo aquí, no puedes. Claro, no es lo mismo ese trío aquí que en otros trabajos, porque esto es un trabajo muy, muy especial. Y pensar en este trabajo es pensar en la violencia. Y yo creo que buena parte de todos los problemas de los que hemos hablado y todos los problemas que están presentes en el libro vienen de una mala gestión, una mala digestión de la violencia, que es el asunto central. La policía se dedica a la violencia. Al que no le guste, Eso la justo. policía hace DNIs, desde luego. Pero, y también, qué sé yo, y también te Ese expide TikTok. de identidad, ¿no? Pero esto es un libro escrito para la patrulla. Y la Exacto. patrulla trabaja con la violencia. Sí, sí, no, es una buena reflexión y todo el libro va enfocado sobre esa materia. El libro tiene un sinfín de referencias, todas fuera de España, porque de España, si no recuerdo mal, y corrígeme, hablar de los Mm. libros de Ernesto Pérez, Ernesto Sí. Pérez Pérez, de aquí le mandamos un saludo, que seguro que la va a escuchar, y además aquí lo hemos tenido dos veces, además de con Fernando Pacho, que también Mm. lee en los libros. Hablas de, bueno, mencionas también el artículo que salió en el último cartucho del estudio del informe Arcaute, aquel de la condición del arma de trabajo. También del de Mossos, el de Jovani 2017, ¿verdad? No lo sé en memoria, pero creo que sí. Creo que era el de Jovani 2017, el de uso de armas de fuego, Sí. publicado por los Mossos de Escuadra. Creo que no hay ningún otro más en español y luego hay un montón de estudios, de referencias, que eso sé por experiencia que eso lleva mucha, mucha faena, ese trabajo de investigación. Ujú. ¿Cuál ha sido para ti la parte más complicada para el desarrollo del libro? La parte más complicada, pues seguramente la que tenía que ver con con la fisiología, porque, claro, yo de esto no tenía ni idea.
y tampoco es que tenga mucha idea ahora, pero más o menos fui sacando cosas que podían afectar a todo esto. Y como todo eso lo iba sacando de bibliografía en inglés y no lo leo como el español, pues esto me costó muchísimo. Eh, yo lo que más, pero esto a la hora de escribir el libro, pero lo que más me ha costado ha sido encontrar un buen punto entre hacer un libro serio de investigación científica en el sentido eh, de sistematizar, localizar, analizar, conjugar fuentes, es decir, lo que en estudios pues como de los que vengo yo de historia se llama científico. Eh, reunir todos esos y encontrar el punto entre presentarle eso al policía de manera que entienda algo de lo que le estoy diciendo lo encuentre atractivo para su trabajo y hacer algo con poco interés, sencillo, atractivo, sugerente, pero que no vale para nada y que no dice nada nuevo. Porque el equilibrio es muy difícil. La intención es que le sirva al policía y le sirva al abogado, y que si el policía tiene un disparo pueda explicarlo, y tenga herramientas para tener que decir cosas rarísimas en las comparecencias y demás. Pero también quería hacer algo terriblemente crítico, porque a mí no me gusta lo que he visto. Y además no quiero ganarme amigos escribiendo nada. Entonces, conjugar todas esas variables era muy complicado. Creo que no lo he conseguido demasiado. La mayor parte de la gente me dice, oye, yo no entiendo nada. Paso de la introducción, de qué me estás hablando? Pero, pero es que la cuestión era muy difícil, porque o haces algo que ya se ha hecho, o haces algo con lo que vas a tener muchos amigos, pero no estás diciendo nada. Es decir, igual acabas haciendo pues esos pequeños ensayos ridículos de inspector alumno de Ávila que les gusta jugar a los TFMs y a los experimentos universitarios. Y entonces está todo mal citado porque no saben investigar. Esto es lo que he encontrado yo cuando he visto TFMs. Una cosa indigna. Yo esto no lo quiero. Yo quería hacer algo muy serio, con una base bibliográfica inaguantable, pero que no fuese inaguantable para el policía. No sé, creo que no lo consigo demasiado. A ver, personalmente la visión, a ver, para los que ya entendemos de esto y aún muchos años con esta materia estudiando, es una forma de repasar, la entiendes, la comprendes, tanto la parte jurídica como la de formación, como la de balística, como la de efectos fisiológicos, etcétera. Sabemos, hablamos el mismo idioma. Los últimos años está proliferando dentro de las instituciones, por suerte, ya policías algo más críticos, y es una visión crítica la que tienes. Entonces, a lo mejor estos libros, a lo mejor al principio ahora no van a ser interesantes, pero poco a poco yo creo que van a despertar más el interés, ¿no? Y es lo que tú creo que has buscado, ese es tu objetivo, el despertar interés en estos conceptos que al final van enfocados a lo que repercute en la policía, de verdad, que es su integridad física, lo primero que tiene que tener en cuenta. Y esa es la importancia, pero tú sabes también como nosotros, Lucas, y se hace una introspección de tu plantilla, así a grosso modo, ¿cuánta gente entrena, piensa y se forma ahí? ¿Un 10? ¿Un 10%? ¿Un 8%? Siendo generosos. Muy poca y Pues más. ese es el nicho tuyo, ¿no? Del libro, Sí, ¿no? Que poco a poco lo que se va a buscar es que crezca, pero es que la realidad es esa. Tú hablas sí, ahora, por ejemplo, de pádel y es la moda, pero sí, esto que debería de ser lo más relevante. totalmente. Y hay gente estupenda, hay gente que además atiende muchísimo y gente que está dispuesta a escuchar lo que se le dice y demás, pero pues poca. Y sobre todo, y además es que esto a mí me parece fundamental destacarlo, lo mejor, en mi caso, lo que yo he podido conocer, que será poco, pero a mí me resulta muy relevante porque es lo mejor. Sobre todo, la escala básica. El policía. Esto es lo más salvable. Esto es lo único que he encontrado yo respetable. Gente que hace su trabajo, lo hará mejor o peor, bueno,
Pero la mayor parte de la gente que hace su trabajo, que lo hace bien, que está dispuesta a escuchar, que te atiende, que le dices una cosa y dice, ah, pues mira, esto está muy bien, voy a cambiar tal cosa, o voy a estudiarme esto que me dirás, de escala básica. Lo demás, yo tengo una experiencia malísima con ello. Por eso yo, fíjate, me preguntabas qué era lo más complicado. Estoy pensando que lo más complicado era hacer esto y hacerlo sabiendo que a mi pobre padre le iba a provocar una desazón profundísima, como le provocó, porque me decía, se te va a caer el pelo y te van a decir de todo. Pero era elegir entre eso y que mañana el mando de turno me coja por el hombro y me diga, me ha gustado muchísimo, es que tú y yo, que estudiamos, y que me traten con el plural este con el que te tratan muchos mandos cuando les interesa. Yo quiero que eso no pueda pasar, yo quiero que se sientan profundamente insultados, porque así les he insultado. Eh, a mí ese plural de es que tú y yo sabemos mucho, no, no. Yo los mandos que he encontrado no tienen ni la menor idea de lo que dicen. No tienen ni idea. Y he encontrado algún mando muy bueno. Y el mando bueno que he encontrado se ha dejado enseñar. Y el mando con el que yo trabajo es el mejor mando que existe porque se deja enseñar muchísimo y aprende un montón. Y lo demás que he encontrado, madre mía, Sí, es se la ríen, diferencia. se ríen de una sentencia. Sales a la calle y te dicen, chavaló, ¿dónde vas? ¿Qué te vas a la guerra? Y dices, bueno, ¿será que este hombre va por ahí hecho un táctico? No, yo trabajo con dos extravagancias, un par de grilletes, si eso es una extravagancia. Y no sé, no trabajo con nada raro, no soy un tío raro que vaya por ahí con cosas extrañas. Llevo mis bridas, llevo mis cargadores extra, llevo mi linterna, yo soy muy moderado. Llevo cosas muy útiles, soy minimalista. Llevo más cosas que el resto, pero soy minimalista. No extravagante, pero efectivo. Chaval, no sé qué. Y a mí no me llames chaval, o sea, porque aquí hay unos señores gordos de 70 años llamándome chaval. Es que, no sé, yo no soy un chaval. A mí no me llamaron chaval mis padres desde que tenía 16 años. A mí, ¿por qué me dicen chaval cuando entro en la policía? No, yo no entiendo nada, yo tengo 31 años. Es una cosa extrañísima lo que ocurre en la policía. Bueno, para ir finalizando, Lucas, que ya vamos a llamar de 1 hora y media, ya que has mencionado el tema que es salvable la escala básica y tú no llevas ni 5 años en el cuerpo y hace poquito estuviste en Ávila, por decirlo así, hace poquito. Y nosotros tenemos también que nos siguen opositores. ¿Qué le dirías a los opositores actuales? ¿Qué es lo que tú quieras, lo que se van a encontrar o qué consejo Sí, le das? no sabría qué decirles, la verdad, pues que sí, al que le tenga mucho interés por ser policía, pues estupendo, y que trague, que vaya tragando con lo que encuentre, porque el camino hay que hacerlo sí o sí. Que sean realistas, quiere decir que en la tierra en la que se escribió el Quijote, pues hay que ser realistas. Pues nada, pasa por ahí, di que sí a todo, estudia y aprueba lo que tengas que aprobar, no te pelees con los molinos y ya cuando puedas trabajar, pues estudiar, entrenar y a tu casa y olvídate de la institución. La institución no te da nada, te da parches de los 200 años. Pues nada, Que- es una buena reflexión. Y sí, ahora sí, ¿dónde pueden comprar tu libro? Algunos le hayamos despertado esa inquietud. Además, me consta que hablando con varios compañeros, mencionando que te íbamos a hacer la entrevista sobre este libro, sé que muchos compañeros se han animado. Pero ¿dónde pueden adquirirlo? bueno, la página que distribuye esto, que creo, que trabaja con la editorial es libros.cc y ahí está publicado y se vende. Lo pondremos en las notas, al pie, lo pondremos en enlace para que tengan. Vale. Y Y luego, luego, pues nada, está en Amazon, Casa del Libro, FNAC. Yo desconozco completamente los canales de distribución. Me lo he encontrado en la Marcial Pons. Es una librería que se utiliza mucho en historia, aquí en Madrid, por ejemplo. Marcial Pons. Yo no sabía ni que distribuían libros que no fuesen así como de cosas de humanidades y tal. Pero está en los canales habituales, eso, Amazon, Casa del Libro, FNAC. pues nada. Y, y nada, yo me abrí un canal de Instagram para el asunto del libro y todos los policías, o no policías, que quieran interesarse por ello y demás, yo estoy encantado de atender a todo el mundo. Pues también pondremos el enlace a tu canal de Instagram para que te quieran seguir.
y dudas, comentarios, etcétera, y estará disponible. Así que nada, Lucas, por parte de ITPOL, muchas gracias por tu tiempo, por la elaboración del libro, que son unas 265 páginas, si no me equivoco. ¿Vale? La verdad es que, bueno, la referencia es algo más, ya ha salido sentencia, etcétera, de aquí lo recomendamos. Y nada, un placer entrevistarte, Lucas. Muchísimas gracias a ITPOL, pues por esto, pero sobre todo por lo que hacéis en general, que es Nada, una cosa espectacular. hablamos el mismo idioma, así que un placer. Muchas gracias. Podcast ITPOL.